Bien, le cuento a todos este ciclo de charlas vivas. Hoy lo estamos cerrando en estos 15 días con Ezequiel Russo, el cual es counselor especializado en desarrollo personal, es gerontólogo especializado en psicogeriatría y es director de Orientándome Consultora. Es de Villa Devoto y creo que me comí la parte de que sos docente también o has sido docente en aula. Soy docente Sos de docente Olo en Sánchez aula, muy Bodas. bien. ¿Ahí en Olos? Olo Sánchez Bodas, sí. Bárbaro. ¿En San Isidro? En San ¿O Isidro en y Capital? en Peaca, en las dos. Bárbaro. O sea, de que es alguien que la verdad que nos va a enriquecer un montón desde este aspecto y bueno, vamos a permitir que salude primero y luego ya entramos en el Encantado. tema. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que siempre digo que es lo único que sé hacer, hablar de personas mayores y trabajar con ellos y con ellas. Así que lo vivo como una oportunidad para compartir un poco lo que trabajamos desde hace mucho tiempo. Así que te agradezco también por el espacio y la oportunidad de difundir el counseling gerontológico, ¿no? Gracias, ese. La verdad que es un espacio que me está gustando, así que tenemos la idea y la perspectiva de seguir manteniéndolo. No diariamente, pero sí una vez por semana, así que seguramente te vamos a estar volviendo a invitar, tal vez para algún otro tema o algún tema puntual o específico, porque hoy tal vez lo hablemos en una forma generalizada. Ujú. Y me gustaría que arranquemos por ahí, ¿no es cierto? Esta idea de qué hablamos o de qué es envejecer. Me parece que es interesante arrancar por ahí, porque cuando hablamos de vejez, pareciera que es algo que está muy lejos de nosotros, ¿no? Pareciera que es una etapa, si bien lo es, ¿no? Pero digo, pareciera que es una etapa del ciclo vital lejana a la que tal vez en algún momento llegue, pero que hoy mucho no me involucra. Y la verdad que arrancar, en vez de arrancar por la vejez, arrancar por el envejecimiento, me parece sumamente interesante, porque el envejecimiento es algo que nos compete a todos y todas. Digo, todos nosotros estamos camino a ser viejos, todos nosotros estamos envejeciendo. Entonces, hablar de envejecer es hablar de un proceso dinámico que es distinto en cada uno de nosotros. Si bien es homogéneo a las especies, es bien diferente en los seres humanos. Por eso hoy hablamos de vejeces, ¿no? Porque cada uno va envejeciendo como ha vivido. Y entonces me parece que pensar esta charla o esta propuesta desde el proceso de envejecimiento es como involucrarnos un poco más. Ya no es algo que está allá a lo lejos, sino que es algo que desde el momento del nacimiento empezamos a transitar, a ponernos viejos, ¿no? A que el paso del tiempo haga sus cosas y que comience como una carrera en contra del envejecimiento, algo que por lo menos desde el punto de vista gerontológico no está tan bueno. La verdad es que lo más maravilloso que podemos hacer con el envejecimiento y con la vejez es recibirlo, aceptarlo y transitarlo de la mejor manera posible. Entonces, me parece que esto es clave, tu pregunta, porque nos compromete, nos pone en el escenario activo de ser sociedades que además somos sociedades que están envejeciendo a pasos agigantados. El envejecimiento, sobre todo en América Latina, es un problema de estados, ¿no? Porque la verdad es que, y a nivel mundial también, pero la verdad es que la pirámide poblacional se está invirtiendo, hay una baja tasa de natalidad, hay una alta esperanza de vida y los sistemas no pueden de alguna manera sostener a las personas mayores. Entonces, me parece que está bueno en medio de este ciclo que estás haciendo tomar un tiempo para pensar cómo queremos envejecer. Bien, justo se cortó ahí al final, pero eh, la idea de poder detenernos a pensar un poco, ¿no? ¿Cómo queremos envejecer? Cómo queremos envejecer. Ahí está. Cómo queremos envejecer. O sea, hay como una decisión, una acción consciente de saber o de tenerse en cuenta para saber hacia dónde vamos. Sí, en definitiva es, digamos, cuál es mi proyecto vital, ¿no? Trabajar desde jóvenes y tal vez trabajar con los niños y las niñas el proceso de envejecimiento y cómo ellos quieren envejecer, tal vez sea algo que tengamos que empezar a repensar, ¿no? Digo,
cómo queremos prepararnos para nuestra vejez. Es algo de lo que no solemos hablar mucho. Eh, las personas no suelen involucrarse con su proceso de envejecimiento. Y entonces empezar a reflexionar sobre esto es prepararnos para ese momento también. Y me parece que es fundamental. Sí, en una sociedad donde la juventud está idolatrada, donde mantenerse joven a toda costa eh, es como el ideal, plantearnos un proceso de envejecimiento que en sí todos lo tenemos y lo vamos teniendo, eh, es como también un poco desmitificar esta visión cultural que tenemos. Sí, hay nuestras sociedades, y yo siempre digo que esta pandemia puso en el escenario que nuestras sociedades son viejistas, son bien discriminadoras de los adultos mayores, ¿no? Entonces, justamente, vos fíjate que cuando empezó la pandemia, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, había todo un proyecto de la jefatura de gobierno de que las personas mayores iban a tener que pedir un permiso especial para salir de su casa solo por ser mayores. Y desde el punto de vista gerontológico, la edad sola no es factor de riesgo para nada. Digo, lo que es factor de riesgo son las vulnerabilidades del proceso de envejecimiento. Entonces, esto que vos decís es fundamental porque el gran mito que hay o que se escucha en las calles es que la vejez fuera casi como un sinónimo de enfermedad, ¿no? Entonces, sos viejo, entonces estás enfermo. Y me parece que empezar a repasar estas cosas y a reflexionar sobre esto, yo creo que de alguna manera nos reconcilia con la vejez. Hmm. Sí, yo a veces Como, pienso, viste que en diferentes disciplinas uno habla acerca del niño interior, ¿no es cierto? Pero parece como que no queremos hacer mucho contacto con nuestro viejo interior, o sea, como que no nos gusta mucho el vernos o pensarnos desde ese lado. sí, lo que pasa es que ahí hay una dificultad. La dificultad es que todos nosotros tenemos alguna representación simbólica de lo que fue nuestro niño y de aquel niño o niña que quedó en nuestro interior. No podemos tener un acercamiento al viejo porque en realidad nunca lo vivimos. Entonces, a partir de ahí, se hace muy difícil imaginalizar un viejo interior cuando nunca lo transitamos. Entonces, ¿qué ocurre? Esas imágenes, como vos decís, que vamos incorporando, en realidad no tienen que ver con una experiencia personal en términos de haber sido viejo, sino con aquellos valores introyectados de nuestra familia, del lugar en que los viejos ocuparon en nuestras familias. Y me parece que, sobre todo con personas mayores, cuando trabajamos con personas mayores hay muchísimo de nuestra historia. En mi caso, si bien yo me crié con mis padres, siempre viví con mis abuelos también, entonces tengo como una visión muy activa de la vejez. Un abuelo que trabajó hasta los 77 años, una abuela que escribió poesía hasta tiempo antes de morirse, entonces como que esa internalización del viejo tiene mucho que ver con lo que aprendimos. Y, y pensar en el viejo interior, como vos decís, también es una forma de proyectar esto que decíamos antes, cómo quiero envejecer, cómo quiero ser ese viejo que todavía no soy, pero que estoy siendo. O sea, voy camino a ese viejo y construirlo. Entonces, me parece que la dificultad está porque esta imagen de la vejez suele ser viejista, suele ser prejuiciosa. Entonces nadie quiere imaginarse un viejo interior. Mi viejo interior me gustó esa idea que traes, porque mi viejo interior es muy divertido, mi viejo interior le gusta el cuarteto, le gusta la cumbia, y entonces cuando llegue ese momento, va a ser un viejo hinchapelotas, ¿no? Digo, porque va a ser un viejo que va a querer vivir la vida y que no va a querer que nadie legisle por él. Y cuando me refiero al viejo hinchapelotas, lo digo con todo el respeto a las personas mayores, porque en realidad las personas mayores hoy empiezan a reclamar derechos que nunca tuvieron que perder, nunca debieron perder. Entonces, por un lado se juega el derecho que los viejos reclaman, por otro lado se juega las sociedades viejistas y por otro lado se juega también esa representación simbólica que tenemos de los viejos. Y si me dejas agregar algo, me parece que yo esto lo digo siempre en las charlas que doy, que
vos fíjate que gran parte de las personas mayores que hoy están viviendo esta pandemia son muchos y muchas que vivieron la epidemia de poliomielitis en Argentina. Cuando ellos eran chicos, vino la epidemia de polio y eran las víctimas de esa enfermedad. Entonces, las sociedades se movieron de tal manera que pudieran proteger a esos niños. Y sobre todo nuestro país fue un país que, y la ciudad de Buenos Aires, fue una ciudad que hasta apeló al pensamiento mágico. Ya no sabían qué hacer para cuidar a esos chicos. Entonces salían a las calles y pintaban con cal los troncos de los árboles, ¿no? Como una forma de ahuyentar esta pandemia. Ahora, muchas de las cosas que esos niños que hoy son viejos cuentan en la consulta es que ellos se dan cuenta cómo se movilizó la sociedad para responder a esa epidemia que los estaba afectando a ellos como niños. Sin embargo, lo que ven hoy es que la sociedad, o en nuestra sociedad, ocurre dos cosas. Por un lado, no aparece la protección, sino la sobreprotección. No hagas, no salgas, no digas, o el desinterés. Entonces, no es poca cosa pensar cómo nos movemos cuando son los niños los afectados, cuando son los jóvenes, cuando son los adolescentes, y cómo respondemos cuando son los viejos, ¿no? Y me parece que reflexionar sobre esto también en definitiva va a redundar en cómo nos van a tratar a nosotros cuando nosotros seamos viejos. En algún momento llega. Sí, algo que me llevaste es que a veces los tratamos como niños, si vamos acá como imponiéndoles, planteándoles, o sea, bueno, a ver, vos haces esto, tenés que hacer esto, lo llevamos como una cuestión totalmente de niños y dependientes, o sea, como si no fueran adultos, o sea, como si no tuvieran la capacidad de poder decidir o no pudieran hacer sus elecciones, ¿no es cierto? 100%. Lo que ocurre es que dentro de lo que conocemos como el viejismo o el edadismo, que son estas reacciones y prejuicios que las sociedades tienen hacia los viejos por el solo hecho de ser viejos, yo a lo que más miedo le tengo es a los microedadismos, ¿no? O a los microviejismos, que es esto que vos decís. Eh, Hoy te portaste bien. En el discurso y en el lenguaje hay mucho microedadismo. Si vos vas, por ejemplo, a una institución gerontológica, en la gran mayoría vas a encontrar eh, personal que le dice a los viejos, che, qué bien, hoy te portaste bien, comiste toda la comida, esto que vos decís. Y los infantilizamos. Infantilizar a una persona mayor es una de las formas más fuertes de discriminación y más duras de discriminación, porque esa persona mayor tiene un cúmulo de experiencias que el niño todavía no tiene. Y no me refiero a experiencia en términos rogerianos que todos tenemos desde el primer momento, sino al paso del tiempo, a la historia vital que un adulto mayor tiene, que ha recorrido y que sin duda tiene para aportar. Entonces, si por un lado pensamos que están enfermos, todos los viejos están enfermos, si por un lado pensamos que todos los viejos son como niños, lo que hacemos es segregarlos. Lo que hacemos con las personas mayores termina siendo segregarlas de una sociedad que en realidad a mí no me gusta el término de inclusión de las personas mayores. Es algo que con lo que lucho todos los días, porque hablar de inclusión de las personas mayores es como decir, yo las tengo que incluir a la sociedad porque están excluidas. Y si bien es cierto que en muchas circunstancias están incluidas, es una palabra que a mí me hace mucho ruido porque no son ellos los que tienen que incluirse en nosotros, sino que son las sociedades las que tienen que ser más integradoras de todas las etapas del ciclo vital. Entonces, este es un trabajo que como counselors, es un trabajo que como terapeutas, es un trabajo como sociedades nos tenemos que replantear. Tenemos que de alguna manera replantear cuál es el lugar que le estamos dando a la vejez. Pero no quisiera que esto suene a la santificación de la vejez. Es decir, nadie se hace santo por hacerse viejo. Nadie se pone bueno o buena por hacerse viejo o vieja. Como te decía al principio, envejecemos como hemos vivido. Y entonces, si hemos sido personas rígidas, malhumoradas, con poco contacto con redes informales de apoyo, si no hacemos algo, digo, si no atravesamos un proceso, vamos a envejecer de esa manera. Entonces, no hay viejos buenos por el solo hecho de ser viejos, hay personas. Y esto es lo que me parece que está bueno rescatar, que no estamos hablando de que se pierde
el lugar de humano o el lugar de persona cuando se es viejo y se es más bueno o más malo por la etapa del ciclo vital. Sos una persona. Y esto me parece que es sobre lo que tenemos que trabajar. Sí, me resulta bastante, o sea, me lleva, mejor dicho, hacer un poco de contacto con esas experiencias. O sea, me ha pasado tener que estar, aparte soy acompañante terapéutico, eh, me ha llevado a estar en contacto muchas veces en un sistema, ya sea un geriátrico o si es en un eh, centro mental, aún mismo en las salas, ¿no? O sea, de la forma en que los manejan y los tratan. Y para mí es manejo, o sea, lo que hacen como si fuera, ¿no? Un elemento más dentro de ese sistema y no tienen una relación como de persona. Y pensaba, a su vez, en el lugar de honor, de sabiduría que tenían en nuestras sociedades antiguas, ¿no es cierto? O hace un par de generaciones atrás, ¿no? O sea, lo valioso y lo importante que era el hecho de ir a consultar a la abuela o al abuelo y plantearle, ¿no es cierto?, como su lugar, ya sea en un evento, como era una fiesta, ¿no? O sea, él sentado en el sillón, relatando, contando sus historias y nutriéndonos en la historia familiar, o mismo, por lo menos en mi caso, donde más unidad tenía con mi abuelo, era con el hecho de la jardinería, que era espectacular como se desarrollaba en ese ámbito, y las cosas que ha hecho y hacía y se traía cosas de no sé dónde para plantarlo en su jardín y me hacía participar de eso, ir enseñándome de cómo hacerlo. Y ese lugar en la familia, ¿no? Hoy en día no lo veo con mis viejos. O sea, no es lo mismo. O sea, mi vieja está para cuidar a sus nietos, por ejemplo, y tiene un vínculo y una relación, pero no veo que sea el mismo lugar, la misma relación. No sé cómo explicarlo del todo, pero como que me llevaste a eso, como que algo fue cambiando en el lugar y el papel que van teniendo. Sí, es cierto lo que decís. Cuando éramos chicos parece que había como una relación con nuestros mayores, digo, nuestros abuelos, porque quiero aclarar otra cosa, esto es otro de los grandes prejuicios que aparece, llamar a todos los viejos como si fueran abuelos, ¿no? Entonces encendés el Ujú. televisor y un periodista dice, trasladaron a 50 abuelos de un geriátrico, y la verdad que el abuelazgo es un rol que no todos tienen, que no todos quisieron tener. Entonces Sí, cuando nos referimos a esto, estamos hablando de nuestros abuelos, ¿no? En mi exacto. caso, de estos abuelos con los que me crié y que sí, evidentemente, tenían un lugar de transmisión de la cultura familiar, que era algo bien llamativo en las familias, que después, lamentablemente, desde el punto de vista de la comunicación, se trasladó al televisor, ¿no? Digo, esto de transmitir cierta cultura dejó de estar en manos de los abuelos y de las radios y pasó a estar en la cultura de la caja boba, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que si bien es cierto que hoy las personas mayores tal vez no ocupan el lugar que debieran ocupar, creo que cada vez lo van reclamando más y son ellos los que tienen que luchar por eso, porque no necesitan representantes. Lo que sí tenemos que ayudarlos a darse cuenta que ellos pueden reclamar por sus derechos, pero también es cierto que nuestros abuelos no son los abuelos de hoy. Es decir, los viejos, que eran nuestros abuelos, no son los mismos viejos de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Soy como un fanático de ver un poco el contexto social donde cada uno de ellos se crió. Y entonces, así como hoy existen los millennials y los centennials, en algún momento existió la generación silenciosa, que son los viejos que hoy tienen más de 80 años. Viejos que son hijos e hijas de la Primera Guerra Mundial, donde sus padres o sus abuelos fueron a la Primera Guerra Mundial y donde aprendieron de alguna manera a eh, hacer silencio, ¿viste? A no hablar porque no convenía hablar, porque son esa generación de los grandes secretos familiares, donde todos saben lo que sucede en la familia, pero nadie lo pone en palabras.
Y luego de ellos vinieron los baby boomers, que son los viejos que hoy tienen entre 60 y pico y 70 y pico de años, ¿no? Que son los que son hijos de la Segunda Guerra Mundial. Son producto de la explosión de nacimientos después de la Segunda Guerra, que es una generación bien distinta, es la generación que empieza a reclamar derechos, es la generación que no se calla, es la generación que empieza a tener relación con las drogas, es la generación que vio nacer a los Beatles, a los Rolling Stones, la generación de Woodstock, es esa generación que no tiene ganas hoy de quedarse a cuidar a los nietos como si fuera su nuevo trabajo. Lo hacen por placer. La generación silenciosa, que eran nuestros abuelos, nos cuidaban sin decir demasiado. Nos cuidaban porque era el deber que ellos tenían. Los baby boomers empiezan a reclamar sus espacios y empiezan a salir con sus amigos y empiezan a venir a la consulta tatuados y empiezan a hablarte de sexualidad en la vejez. Entonces, es verdad, por un lado, nosotros no les damos el lugar, no les damos no, pero no respetamos el lugar que debieran tener, pero al mismo tiempo, ese lugar que nosotros creemos que deben tener no es el lugar que ellos quieren tener. Dicho de otro modo, yo quisiera que mi abuelo o mi abuela estuvieran sentados en un sillón leyendo el diario o un libro y que yo fuera a pedirle un consejo. La verdad es que los viejos hoy quieren salir, quieren seguir su vida, se han adaptado a las redes sociales de una manera increíble y maravillosa. Hoy atendés por Zoom o por WhatsApp o videollamada o por Skype y se van adaptando. Entonces lo que yo reformularía ya no es qué lugar no ocupan, sino qué lugar quieren ocupar, ¿no? Y empezar a preguntarle a ellos qué lugares quieren ocupar. Y entonces sí podemos construir entre todos una sociedad un poco más igualitaria, si querés. Eso estuvo muy bueno. Me parece que es un proceso en sí de en conjunto, eh, teniendo en cuenta claramente a cada uno, me parece como una reformulación interesante. Claro, al ver un tiempo distinto, una sociedad diferente, no podemos pretender que sean como eran nuestros abuelos. Pero sí está muy interesante el hecho de poder abrir el canal, abrir los puentes y escuchar, bueno, ¿qué es lo que estás queriendo? O sea, ¿qué lugar estás queriendo ocupar? ¿Cómo lo querés llevar adelante? No, porque a veces es muy normal dentro de la familia, o sea, dar por sentado, ¿no? O sea, es como diciendo, bueno, llegaste a esta etapa de la edad, de tu vida, y bueno, ahora vos te vas a dedicar a esto, ¿no? O si Claro, no, pero la exclusión, sacarlo del sistema, ¿no? O sea, eh, como diciendo, bueno, ya está, no sos productivo, desde una visión productiva, ¿no? O sea, ya no sos productivo. Ya sos un gasto, un costo, un peso, tener como esa actitud, ¿no es cierto? Que mismo sí, el Estado mismo parece como que te lo plantea constantemente. sí, digamos, a ver, yo creo que socialmente tenemos una deuda muy grande con las personas mayores. Creo que hay Ujú. estados o gobiernos que son más, que se centran más en políticas para las personas mayores, independientemente del signo político. No me refiero al signo político, sino a lo que uno ve actitudinalmente, ¿no? Yo trato de analizar mucho lo que pasa con las personas mayores desde la perspectiva actitudinal. Después, quién lo hace o quién lo deja de hacer me interesa poco. A mí me interesa cuál es el resultado de esto. Vos fíjate que en esta pandemia se reflejaron dos cosas muy interesantes desde dos gobiernos, dos sesgos políticos diferentes. Por un lado, lo primero que sucedió fue que el PAMI, con una representación del Estado Nacional, salió a responder a las necesidades de las personas mayores que estaban solas, a través de voluntarios por teléfono, de gente que los ayudara a tener mayor accesibilidad con las redes, y al mismo tiempo el gobierno de la ciudad, con otra visión política, hizo lo mismo a través de la Secretaría de la Tercera Edad, es decir, las personas mayores que viven en la ciudad de Buenos Aires, que se sienten solos, pueden levantar un teléfono y hablar con alguien voluntario que los va a escuchar. Entonces, quiero decir con esto que no importa quién lo haga, lo que importa es
hacerlo, ¿no? Que es algo que a nuestro país le falta, que son las políticas públicas, ¿no? Las políticas de Estado y no las de gobierno. Digo, políticas que se mantengan más allá de quién esté en el poder en ese momento. Entonces, me parece que empezar a mirar cuál es la deuda que tenemos con las personas mayores es sumamente importante. Vos hablabas de cómo en las familias les ponemos ya un rol. Y yo me acuerdo, hace unos años, atendí a una señora de unos 85, 86 años en ese momento, italiana, en ese momento era parte, te estoy hablando hace unos 10 años atrás, ya no vive la señora, pero era parte de esa generación silenciosa, que claro, lo que sucedía los domingos era que toda la familia iba y se aparecía en la casa, era un acuerdo tácito donde ella tenía que cocinar. Y todos estaban muy felices con la comida de la nona, ¿no? Y si vos le preguntabas a sus familiares, posiblemente te decían que la abuela amaba hacer eso. Era la nona que amaba cocinarle a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Y su motivo de consulta era cómo hacer para decirle a esos hijos que ahora que su marido había muerto, ella no quería cocinar más. Entonces, esto que vos planteás, ¿no? Parece que los ponemos, los encasillamos en un rol que debieran cumplir, que es el rol que nosotros necesitamos que cumplan, ¿no? Entonces, que a nuestros hijos los cuiden ellos para que podamos salir a trabajar. Y que cuando salimos o queremos irnos con amigos una noche, sean ellos los que cuiden a los nietos. La pregunta es, ¿lo quieren hacer? Buenísimo que lo quieran hacer, ¿no? Que quieran ejercer el abuelazgo. ¿Y si no quieren? Y si no tienen ganas, y si nunca soñaron con ser abuelos, y solo quieren ser estas personas mayores que se relacionan con sus nietos cuando vienen los hijos, digo, hay un montón para empezar a repensar, porque también cuando nosotros seamos mayores y seamos abuelos y tengamos nietos, posiblemente nos relacionemos muy diferente. Entonces, reclamar que las sociedades se comporten igual cuando las sociedades cambian es muy complejo también. Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupan hoy las personas mayores en nuestro país? Insisto, más allá de la visión política, ¿cuál es la visión personal que tenemos de las personas mayores? ¿Por qué cuando alguien sube a una red social a una señora mayor bailando con más de 95 años, empiezan a escribir abajo los comentarios de qué tierna la abuelita, qué belleza, como si fuera un objeto que uno está contemplando? ¿No? Cuando Sí, yo veo le una... dicen, o lo comparan con la juventud, diciendo, ay, qué joven, qué vivaz, qué vital, como Eso si es la vejez tremendo. no tuviera nada que ver con vitalidad, con Eso es tremendo. alegría, con... Eso es tremendo. Vos fijate que las publicidades para personas mayores son Reumosan, 102 años plus, la crema para las arrugas. Digo, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de las necesidades que tienen las personas mayores y hacerlo visible? ¿No? Digo, esto que vos decís es como ponerlos en el lugar de quédate tranquilo que no pareces viejo, ¿no? Como quédate tranquilo que esa cicatriz que tenés no se te nota, o como, sí, como no se te nota la enfermedad de la vejez. Y es tremendo esto, porque entonces, más allá de que haya alguna señora o algún señor coqueto que quiera hacerse una cirugía contra lo que no tengo nada, eh, yo me refiero a aquellos que intentan detener el proceso de envejecimiento porque no quieren envejecer. En definitiva, porque no queremos morir. Y entonces está relacionada la vejez rápidamente con la muerte. Y si bien es cierto que es la última etapa del ciclo vital, también es cierto que es la más larga. Es en la que más tiempo vamos a vivir si no nos enfermamos y morimos. Pero morir nos podemos morir en cualquier momento. Digo, otra vez, este escenario en el que estamos hoy, estaba leyendo unos números esta semana de los muertos de esta semana por COVID. Y ya empieza a haber gente joven que empieza a morir por COVID. Ya no estamos hablando solo de viejos y viejas que se mueren por COVID. Hablamos de complicaciones graves de personas que de alguna manera son jóvenes y también se mueren por esto. Entonces, hasta que no salgamos de esta estructura edadista, viejista, de la mirada de las personas mayores, no vamos a poder hacer intervenciones eficaces. Y aunque te parezca mentira, esta estructura viejista llega al campo de la salud. Y esta estructura viejista y edadista llega al campo del counseling. ¿Y cómo llega?
es muy interesante ver que en la década del 70, los psicólogos argentinos, en realidad el psicoanálisis planteaba que cuanto más viejo te hacías, más rígido se volvía tu aparato psíquico. Y hubo dos autores que a mí me parece que le debemos mucho, los que nos dedicamos a esto, que fueron Andrés Ferreiro y Leopoldo Salvarezza, que ellos empezaron a investigar qué pasaba con el aparato psíquico de las personas mayores. Entonces llegaron a una conclusión que fue, marginar al viejo de un proceso psicoterapéutico no habla de la rigidez del aparato psíquico del viejo, sino del terapeuta. Entonces, bueno, Salvarezza creó la cátedra de tercera edad en la UBA y lo que empiezan a hacer es a trabajar en procesos, en su caso psicoterapéuticos, con personas mayores. Cuando yo estaba estudiando counseling, había algunos escritos que decían que no se podía atender personas mayores a 65 años, que el counseling iba hasta los 65 años, por los constructos rígidos de los viejos, ¿no? Entonces, la verdad que esto desde ninguna teoría psicológica o psicogerontológica está avalado. Nadie rigidiza sus constructos por ser viejo. Como decíamos antes, si los rigidizás es porque tenés rigidez de pensamiento por más que tengas 35, 50 o 60 años. Entonces, estas cuestiones viejistas, ¿cómo se trasladan a la hora de hacer counseling? Y mirá, por lo que hablábamos antes del microedadismo, atender a un viejo es tan fácil que no necesito especializarme. Esto es lo que yo voy escuchando a lo largo de mis años de formación, ¿no? Entonces hacen un curso de 2 horas o de un sábado para ver cómo tratar a un viejo y entonces se creen especialistas en vejez. Y sucede algo interesante, que cuando la persona mayor viene a la consulta, muchas cosas que te cuenta, si vos no tenés formación gerontológica, las vas a vivir como procesos anormales. A partir de lo cual, lo primero que, si somos éticos, lo primero que vamos a hacer es, che, voy a pedir una interconsulta, porque la verdad que esta persona mayor me está trayendo cosas que pesquiso, que rozan lo patológico y que no lo puedo atender. Y en realidad no te das cuenta o no sabes que son, así como los adolescentes, en palabras de Arminda Verasturi, pasan por ese síndrome de la adolescencia normal, y que las cosas son esperables, aunque nos parezcan sindrómicas, los viejos les pasa lo mismo. Tienen situaciones vitales que son propias de la vejez, no patológicas, todo lo contrario, pero que si uno no las sabe escuchar, los va a juzgar, los va a rotular, los va a derivar y posiblemente te pierdas el gran beneficio que es atender a una persona mayor. Entonces, en este sentido yo soy como muy estricto tal vez, que es, si querés trabajar con personas mayores hay que formarse, porque esta estructura viejista y edadista nos acompaña, y yo todos los días tengo que luchar con mis estructuras viejistas que también las tengo, ¿no? Entonces, tal vez las mías se ven más en el exceso de cuidado muchas veces, ¿no? De querer cuidar al colectivo de personas mayores y tengo que trabajar con respetar su autonomía. Pero me parece importante darle lugar y visibilidad en estos espacios a las personas mayores porque, para cerrar esto que te decía del viejismo en nuestra profesión, es muy interesante que cuando yo me formé no había especialistas en vejez. Entonces tuve que ir a formarme afuera, tuve que ir a buscar otras disciplinas que me formaran. Y me tuve que acercar a la gerontología para que me pudiera formar. A partir de que en el 2011 empezamos a abrir los postítulos, desde el 2011 a hoy, solamente 3 veces hubo gente interesada en formarse durante un año en personas mayores. Porque, insisto, no es atender, no es una etapa más, si bien lo es una etapa más del ciclo vital, tiene características que le son propias, como te decía, la tiene la adolescencia. Entonces, salir de nuestros viejismos también es ponernos a formarnos, ¿no? Y a no pensar que da lo mismo atender a un viejo que a un adolescente, que a un adulto, ¿no? Y ponerlos en el lugar en el que nunca debieron dejar de estar. Esto que decía Roger, ¿no? No es que este enfoque le devuelva el poder a la persona, es que jamás se lo quita. No es que la gerontología le devuelva el lugar al viejo, sino que no se lo quita. Me voy quedando con esto que es tal vez algo que nos compete a todos,
que es el hecho de los estereotipos que nosotros tenemos, que a veces lo aplicamos únicamente, viste, con el tema de género, o lo planteamos solamente en algún área, pero me voy llevando como revisarme esos estereotipos que tengo con respecto a la vejez. Y de mi lugar como counselor o como alguien que se vincula con la vejez, o sea, desde dónde me estoy vinculando en este estereotipo, dónde me pongo yo y dónde lo estoy poniendo al otro. Y me voy con Tal, eso, como tratando de trabajar, y creo que la mayoría, y lo podemos llegar a plantear con nuestros padres, con nuestros mayores, con nuestros vecinos, en el trabajo, que eso es también otro ámbito donde muchas veces se subestima al viejo, ¿no? Ahí viene el viejo, y todas esas cuestiones, y decir, che, ¿cuántos estereotipos que estamos teniendo con respecto a la vejez? ¿Cuánto hay que empezar a desarmar, desconstruir, y empezar a darle ese espacio como para que, a ver, pero este individuo, esta persona, ¿cómo quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿Qué es lo que quiere ir siendo en esta etapa de la vida? Eh, en relación a uno, en relación a todo lo que se va dando. Como que me voy con eso en el día sí, de hoy. Y la verdad que te doy muchas gracias por eso, Ezequiel, porque me pesqué en unas cuantos, ahí dando vueltas y decir, che, pero acá también tengo unos cuantos estereotipos que empezar a desconstruir. sí, y pensar también esto que vos decís, es un poco la tarea, ¿no? De deconstruir aquellos prejuicios que, como bien decís, en general los relacionamos mucho con el género, con el racismo, pero esas mismas construcciones estereotípicas están en esta construcción edadista, ¿no? Entonces, y en definitiva pensar que cómo queremos ser tratados nosotros cuando seamos viejos. Digo, eso depende de cómo construyamos las sociedades hoy. Pues fíjate que ya el gran Bioy Casares escribe su diario de la Guerra del Cerdo, allí por la década del 60, principios del 70, donde un grupo de jóvenes, por suerte era una novela, pero no significa que esto no ocurra, un grupo de jóvenes mataba a los viejos por considerarlos cerdos y por considerarlos la peste de la sociedad. Eh, Hoy nuestro país vive situaciones en las que hay mucha saña cuando se le roba a un viejo, ¿no? Y yo la verdad es que a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué si a mí me roban posiblemente la pase menos mal que un viejo? ¿Por qué prender el televisor y ver un viejo que para robarle la jubilación lo molieron a palos? Y entonces ese es un paso más, que son las sociedades gerontofóbicas, las sociedades que expulsan a los viejos por el solo hecho de ser viejos. Entonces yo no quiero sociedades así, digo, por ese temor que tenemos a envejecer. Yo quiero sociedades que cuando yo sea viejo, de alguna manera me respeten por lo que yo elijo, ¿no? Y que no se vayan a los extremos, o del extremo cuidado asistencialista o de la gerontofobia, ¿no? Entonces, pensar esto, pensar como empezamos hoy, ¿no? Que estamos envejeciendo, que nos estamos intentando preparar para ese momento, pero no como prevenir una enfermedad, sino como cómo voy a disfrutar, si trabajo para que las enfermedades no me afecten, cómo voy a disfrutar de esa etapa que es la más larga de la vida. Entonces, eh, nosotros vamos a ser esos viejos. Y trabajar junto a las personas mayores hoy es trabajar también por nuestro futuro. Así que te agradezco un montón, José. Gracias, ese. Y la verdad que feliz de haber podido tener esta conversación. Ya como te dije, me llevo bastante ruido como para ir procesándolo y, y replantearme yo mismo todas estas cuestiones, y me parece que quienes han escuchado o vayan a escuchar esta charla creo que se van a ir con la misma idea de decir, bueno, a ver, vamos a ponernos un poco más abiertos y disponibles y consultar, ¿no? O sea, consultar, decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que querés? ¿Dónde estás? ¿A dónde querés ir? Y no me refiero al hecho de sacarlo de la casa al patio, sino me refiero, o sea, al hecho de decir, bueno,
cómo querés llevar adelante esta vida. O sea, si tenés la posibilidad, tenés la oportunidad, porque a veces uno habla de los estereotipos con respecto a uno impuesto hacia otro, pero cuando uno se hace cargo de esos estereotipos, o sea, romperlos, como le pasó a esta señora, decir, ¿cómo le digo a mis hijos que ya no quiero cocinar? No, o sea, cómo salirme yo también de ese estereotipo, cómo salirme de ese lugar que asumí de alguna manera, y poder decir, no, che, yo todavía puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, y me pueda disponer a eso, ¿no? Así que la verdad te doy Totalmente. gracias, muchas gracias Ezequiel, eh, por haber compartido este tiempo que la verdad me fue muy enriquecedor. Gracias a vos y bueno, a disposición. Dale, nos vemos en la próxima y a todos los que nos están Dale. viendo, si les sirve, compártanlo, para otras personas que le puedan llegar a servir también. Es bueno el hecho de poder extenderlo y bueno, nos estaremos viendo pronto. Así que gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.